ahora es una mesa redonda. Y para la mesa redonda tenemos aquí, ¿vale? Antonio Fernández Vigo, ¿vale? Directamente, bienvenido, bien hallado. Buenas. De Muy Vigo, buenas, muy buenas. de ¿Vale? Quiero Vigo, decirte aquí. Vigo es donde vivo. El único que se apellida Vigo es Martín. Ay, vale, perdón, sí, ya va a acelerar, ya voy con el S, pero como, claro, Ya, es que en no, el la gente cree que somos familia incluso, pero no. Yo ya, tengo pero menos bueno, pelo. como gallego y todo en el S me he dejado llevar Ya. ahora también el S y son excesivas cosas. No pasa Bueno, nada. pues por la causa aquí, ¿vale? Donaciones Danacon Solidario, selecciona la opción a la que quieras donar y vamos en ello con una mesa de CISOs que voy a dejar a tu merced para presentar, porque tenemos a Jesús Vale. Mérida, a Olga Forné, a Carlos López, así es que yo me retiro, os dejo en manos de Antonio, muy buenas manos para hacer esta mesa redonda sobre CISOs. Gracias a todos por participar. Gracias a ti, Yolanda. Bueno, pues como esto ya forma parte de la demostración de cómo la comunidad colabora, qué mejor que traer a parte de la comunidad aquí a una mesa y hacer algo distinto de tantas charlas, tanta información y que podamos nosotros debatir de nuestras cosas que esperemos que os gusten y no, o no. Y para eso tenemos a tres buenos amigos y CISOs. Bueno, alguno ya dejó de ser CISO, pero está muy relacionado con la ciberseguridad y los riesgos, así que voy a dar la bienvenida a Jesús Mérida, CISO de Iberia. Bienvenido, Jesús. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? A Olga Forné, que es Global CISO de una empresa de transportes. ¿Qué tal, Olga? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Muy bien. Que no se te oye, por eso. No. Y por último a Carlos, que fue CISO en su día y más cosas, pero ahora es el responsable de riesgos en Hijos de Rivera, que todos lo conoceréis más por Estrella Galicia. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver si Olga recupera el sonido. Es una pena no poder escucharla. Pero bueno, sí. No, no se te oye, Olga. ¿Y ahora? Buenas tardes. Ahora sí. Perfecto. Buenas tardes. Tengo 4 salidas de micro, la última. Buenas tardes. En casa del herrero, cuchilla del pan. Bueno, la cuestión, ¿qué nos ha traído aquí? Nos ha traído aquí el desastre del Dana y podemos en nuestra vida como CISOs preocuparnos por cosas como las que contó Ainhoa, ¿no? De los agentes que están en la Deep Web o los deepfakes que podemos recibir, como comenta Selva, ¿no? A través de publicidad, engaños y todo eso. Pero a veces en nuestros planes de riesgo, el riesgo físico, como ha ocurrido lamentablemente en Valencia y en algunas otras localidades, ese parece que es un cisne negro que nunca tenemos en nuestros planes. ¿Cómo veis que puede haber afectado a las compañías? Que parece que es cierto que las vidas humanas son bastante importantes, pero cuando todo esto pase, gracias a la ayuda, no solo de Danacon, sino de toda la ciudadanía y toda la gente que está ayudando allí, claro, habrá que recuperar los negocios. ¿Creéis que esta inundación, este desastre ha afectado a la resiliencia de la que tanto hablamos y no será posible en muchos casos? ¿Cómo veis el panorama, Jesús? Bueno, pues a ver, yo creo que lo bien dices, ¿no? Es el tema del desastre físico, pues es algo que yo creo que se estaba olvidando un poco en esa transición brutal de las empresas al cloud, ¿no? Y al dejar de depender de tener esos data centers físicos en muchos casos y bueno, pues alejar un poco el entorno lógico del físico, pues en algunas empresas entiendo que digamos los modelos de continuidad de negocio asociados a entornos físicos pues no tenían tanta preeminencia o no se revisaban todo lo que debían revisarse, ¿no? Que muchas veces ese es el problema, ¿no? Que partimos de una base que está desactualizada y que constantemente tenemos que revisar. Yo creo que las empresas que tienen entornos industriales, pues yo creo que eso es parte del negocio y es algo que se revisa. Lo que pasa que por suerte en este caso este tipo de desgracias sí que traen a la palestra situaciones de este tipo y yo creo que también ponen en marcha pues esas revisiones, ¿no? Esas actualizaciones de los protocolos asociados a entornos físicos, ¿no? Yo lo veo así un poco en general. Bueno, y pasamos a ti, Olga.
A ver, Desde tu punto yo de siempre vista. voy primero la parte humana. O sea, yo creo que este desastre nos está tocando a todos. Nos está tocando a los que no tenemos tantas personas directamente afectadas, o es más indirectamente, como las personas que lo tienen directamente. Creo que tardaremos un tiempo a que todas las personas a nivel empresarial puedan llegar a trabajar al 100%. O sea, realmente. O sea, porque no tenemos que dejar de lado de que hay gente que ha perdido seres queridos y de forma directa o indirecta está afectada, y las empresas que están ahí esto lo van a ver en el día a día en el trabajo. Cuando vuelvan al trabajo, muchas personas no van a estar al 100%, y esto se va a tener que gestionar, y las empresas se tienen que preparar para ello también. No pueden esperar que vuelvan las personas, ya estén al 100% y ya está, porque los servicios de atención médica también estarán colapsados y se van a tener que poner equipos de psicólogos, de ayuda y esto. Y a nivel empresarial, pues lo que estaba diciendo Jesús, o sea, aquí vamos a tener, bueno, pues va a ser un reto reconstruir muchos procesos, parte física, llegar a tener todo el material y esto, y la parte económica que ha afectado también. Y luego la respuesta que han tenido algunas empresas a nivel reputacional, pues también se han podido ver afectadas, se están viendo afectados. No voy a dar nombres. Bien. Carlos. Estoy de acuerdo con lo que comentan tanto Jesús como Olga y por supuesto, pues solidarizarnos ¿no? lo primero con las víctimas, que es quizá lo más importante. Pero a partir de ahí, tal como comentaba Jesús, estamos en el siglo XXI, es decir, la gente ya se está migrando al cloud, las empresas ya disponen o deberían ya de empezar a disponer de pocos medios locales. Pero claro, contra lo que no estábamos, a lo mejor estamos muy preparados como para poder seguir trabajando desde tu casa, pero es que no tienes casa desde la que seguir trabajando. Este es el problema. Es decir, puede que haya muchas pymes o pequeñas compañías, incluso autónomos, que sean capaces de que su trabajo de estos últimos años no se haya visto, pues perdido en el 100%. Pero es que al final no puedes continuar con tu negocio, porque yo creo que no estaba previsto un desastre de estas características, en el sentido de que sí, probablemente haya muchos planes de respuesta, pero contra pequeñas cosas, que sumados todos no nos dan esta capacidad para poder seguir operando en estas condiciones. Pero fundamentalmente por eso, porque es que nos hemos quedado sin lugares físicos para los cuales poner en marcha nuestros negocios de nuevo. Pues aquí como parte del brainstorming que estamos haciendo, ¿cuáles serían los pasos que podríamos hacer ante esta cosa, ¿no? Esto sí que es un cisne negro en nuestro caso. La pandemia nos tocó de sorpresa y nos fuimos a casa y aprendimos el teletrabajo y lo bueno que es, aunque ahora algunos se está olvidando también. ¿Qué hacemos ahora con, vale, el teletrabajo no es la solución definitiva, sino que desaparece el espacio físico? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que la comunidad, porque si esperamos a otros va a ser un poco difícil. ¿Cómo podemos ayudar a la comunidad a través de las asociaciones, fundaciones y demás entes que representamos no solo a levantar lo que ya está, que por parte privada tendrán que hacerlo, sino también prevenir que esto, si vuelve a ocurrir, pues esté más controlado? A ti mismo, Carlos. O sea. Vale. Y volvemos. Sí. Pues mira, lo primero que en nuestro colectivo yo creo que tenemos que volver a empezar a pensar en que no solo tenemos que trabajar para protegernos de las amenazas digitales. Sí, hay otras muchas amenazas que afortunadamente incluso los planes que ya tenemos sirven para ellas, pero hay otras amenazas que a lo mejor no están bajo nuestro control, pero que tenemos que ponerlas encima de la mesa, como puede ser, por ejemplo, la deslocalización. Es decir, oye, necesitamos deslocalizar el trabajo, ya. Y no en las casas habituales, sino que tenemos que tener un lugar alternativo si es que nuestro negocio necesita de esta continuidad por el bien de la sociedad. Porque yo creo que ahora mismo esto es una situación de catástrofe y a lo mejor tampoco es necesario que todos los negocios vuelvan a operar al día siguiente, sino que hay que establecer también pues, ciertas prioridades, ¿no? Es decir, oye, habrá cosas mucho más interesantes. A mí se me antoja que ahora mismo, sin querer faltarle al respeto a nadie, pues me parece más relevante pues, que un odontólogo pueda seguir trabajando que a lo mejor una empresa que se dedica a vender retales. ¿Vale? Sin menospreciar a nadie, ¿vale? Pero que sí, yo creo que hay que establecer este tipo de prioridades. Es decir, no necesitamos ante una situación de catástrofe como esta, que no es una catástrofe individual. Es decir, cuando algo me afecta a mí solo, jolín, pues claro que tengo que estar muy preocupado de que yo pueda continuar mi operación, pues eso, para la supervivencia normal de mi empresa y de mi entorno, ¿vale? Mi entorno familiar, de mi entorno de los empleados.
pero cuando es una cuestión ya un poco más no, cuando es una cuestión, una catástrofe a gran escala, yo creo que también necesitamos poner este tipo de reglas encima de la mesa, es decir, oye, ¿qué cosas como sociedad necesitamos que en el más breve, corto espacio de tiempo posible estén restauradas, como para poder mantener una operación, aunque no sea el 100% de la operación, que sea pues una parte pequeña, ¿no? Pues que puedas volver a trabajar al 20%. Pues eso yo creo que lo necesitamos. Para mí sería una de las cosas fundamentales que hay que poner encima de la mesa. O sea, os he apuntado dos. Una, que nosotros como colectivo a lo mejor tenemos que poner encima de la mesa que no solo estamos hablando de bits, ¿vale? Y que además necesitamos priorizar, ¿no? ciertas alternativas. Y para priorizar en parte física, pues tenemos agente de transporte aquí, Olga. ¿Cómo lo ves tú? No, yo lo que estaba pensando ahora es que estaba haciendo un paralelismo un poco así con la guerra entre Rusia y Ucrania, donde, bueno, pues ha habido muchas empresas que ha tenido a gente en Ucrania y los han tenido que evacuar, ¿no? Y entonces, al personal más crítico o depende de cada una de las empresas, ¿no? Los han reubicado en otros headquarters o en otras oficinas que tenían, ¿no? A lo mejor tenemos que empezar a pensar así. Tenemos que empezar a pensar que pueden empezar a venir este tipo de desastres naturales, ¿vale? Y yo, por ejemplo, estoy ubicada aquí en Barcelona, pero si pasa un desastre natural aquí en Barcelona, ¿vale? Y tengo que moverme y tal, o sea, podría llegar a trabajar a Madrid, o sea, me podría ir a Madrid a trabajar, ¿no? Entonces las empresas tendrían que hacer el pensamiento de evaluar si para ciertas personas que son críticas, ¿vale? Porque reubicar a toda la empresa o a toda la oficina a lo mejor es más difícil, ¿no? Pero decir, te reubico, pero te reubico no solo a nivel laboral, o sea, te reubico para que puedas vivir durante un tiempo ahí hasta que puedas volver a tener tu casa en tu lugar de residencia, ¿no? ¿Y qué hago con el resto de personas que se han quedado ahí que no son tan críticas? O sea, incluir todo esto en la evaluación de riesgo para que tus procesos sigan pudiendo funcionar. O a lo mejor ya decir, bueno, mira, con las personas que tengo ya haré lo que sea y tengo proveedores alternativos porque esta gente durante un lapso de tiempo no van a poder trabajar ni que la reubique, ¿no? Y tener esta alternativa a tu personal interno directamente o directamente, otra idea, es descentralizarlo, empezar a hacer descentralización, es decir, no tener todo el mundo en la misma ciudad, en el mismo sitio. Porque claro, si pues sucede algo ahí, es single point of failure, en este caso. Veo que vais dos con la descentralización, no sé si Jesús también está de acuerdo en ese término, o tiene algo más. A ver, de acuerdo con ellos, evidentemente el planteamiento tiene que ser también en base a cada una de las empresas, ¿no? A cada uno de los negocios. Pero tampoco es nada nuevo de lo que ya se viene haciendo desde el punto de vista de gestión de riesgos, ¿no? Es el identificar tus procesos críticos, y el establecer pues, las medidas adecuadas para que esos procesos se mantengan y se recuperen lo antes posible a fin de mantener el negocio de la compañía. Evidentemente no es lo mismo pues, una empresa de distribución que una empresa maderera, por ejemplo, o como una aerolínea, ¿no? Pero yo creo que el concepto es el mismo. Lo que nos hace aprender este tipo de desgracias es que en ciberseguridad nunca puedes estar quieto, nunca puedes pensar que tienes tu análisis de riesgos bien hecho ni que tienes todo bajo control, sino siempre hay una vuelta de tuerca que te hace pensar y te hace dar vuelta. Entonces, al final, yo creo que es aplicar un poco el sentido común, que como dicen muchas veces, el menos común de los sentidos, y entonces aprender un poco de este tipo de desgracias para poder evaluar o reevaluar tus riesgos o tus procesos críticos de negocio y plantearte este tipo de situaciones, ¿no? Y ver pues que probablemente de cara a un servicio crítico pues es probable que es mejor tenerlo planteado y tenerlo evaluado y tenerlo preparado y en el caso de que llegue, y que tú lo has planteado muy bien, ¿no? En caso de que llegue ese cisne negro, que cada vez son más frecuentes, por cierto, pues puedas estar listo para actuar, ¿no? Y para poner en marcha el tema. Pero yo creo que es parte del negocio de ciberseguridad, de lo que hacemos en gestión de riesgos, y que simplemente que tenemos que estar pensando en darle vueltas
y que el mundo es digital y que ahora tenemos procesos que empiezan en el mundo físico y acaban en el mundo digital y al revés, ¿no? Y procesos que empiezan en el mundo digital y que acaban en el mundo físico. Entonces, esa interacción, esa cercanía o esa parte que a veces no sabemos diferenciar entre lo que pasa en la vida real y en la vida digital, pues yo creo que tiene que extrapolarse también a esos procesos de negocio. Me sonrío un poco porque en mi vida de retail pasada, lo del omnicanal, de empezar en digital y acabar en físico, era algo que nos habían metido mucho. Pero, y aquí me surge otra duda interesante, al menos desde mi punto de vista, por eso es mi duda, ¿no? Que es, vale, que a mí me parece genial que nos movamos de los sitios, por fomentar, llenar esa España vaciada que tanto nos quejamos, pues, el teletrabajo nos daría esto, bajarían los precios de las grandes ciudades. Estaría bien, ¿no? A otros niveles sociales que no son este que tratamos, pero seríamos soberanos realmente en caso de conflicto masivo de lo que usamos. Es decir, si mañana se enfada Estados Unidos y cierra todos los clouds, ahora que hemos hecho toda la transición, ¿creéis que la tecnología que tenemos en España, en Europa, es suficiente para ser soberanos digitalmente? Empezamos por Olga. Empezamos por mí porque ya sabes la respuesta, ¿no? Que te voy a dar, no. O sea, yo estoy convencida de que ahora mismo, no. O sea, no somos soberanos. Incluso me atrevería a decir que a nivel europeo, o sea, no solo a nivel estatal, no te sabría decir si podríamos llegar a ser soberanos o no. Sí que hay algunas empresas que están creando lo que sería sus nuevos Azures, sus nuevos Amazons y tal, pero yo creo que tenemos demasiada dependencia ahora mismo con los Estados Unidos. O sea, a mí, yo digo demasiada porque no porque sea Estados Unidos, sino porque el depender solo de un país, a mí eso me inquieta, ya sea Estados Unidos, ya sea China, ya sea cualquier otra potencia. ¿Y tú, Jesús? ¿Cómo lo ves? ¿Serías independiente en tu compañía? Igual de negro, que dice... sí, tenemos demasiada dependencia, yo creo, a nivel... Y eso que había iniciativas en el pasado, a nivel europeo, que se ha intentado pues, promover entre países europeos esa autonomía, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o soberanía digital. Incluso empresas que han popularizado o que intentaban popularizar el tema del código protegido, el código seguro, en el que se aseguraba de que su producto no tenía puertas traseras y nada por el estilo, como se ha visto en el pasado en software desarrollado en otros países, ¿no? Entonces, al final yo creo que el no tener esa capacidad interna dentro de la estructura en la que perteneces, en este caso ya no solo España, sino la Unión Europea, que te permita tener al menos una contingencia en caso, pues bueno, por motivos que sean, ya sean bélicos o ya sean ideológicos o ya sea lo que sea, que Estados Unidos, como dices tú, apague las cloud, pues es un riesgo altísimo para todas las empresas europeas importantes que al final pues dependen de esa tecnología y cada vez más. Y administraciones públicas. No nos olvidemos nunca de las administraciones públicas. Ese ¿A niveles de riesgo, Carlos? Ese apunte es el que te iba a hacer yo. Dale, perdona, te hice ahí un spoiler. Como compañías, efectivamente, oye, cada vez somos más cloud dependientes y no nos engañemos. Es decir, por mucho que nos vendan, oye, cloud europeo, no sé qué, no sé cuánto, al final el que está detrás es otro, ¿vale? Y que si decide cerrar el grifo, lo vamos a tener muy complicado. Es más, casi todos los pequeños cloud que estaba apuntando, creo que Jesús lo apuntaste tú, ¿no? Que hay muchas compañías, bueno, pues están empezando ya a hacer cositas, se están apoyando en estos grandes igual, Jesús. Es decir, no están montando, casi nadie está montando cosas así. Bueno, pues por lo que todos ya sabemos, ¿no? Que no serían competitivos, vaya, o sea, básicamente. Porque no es barato montarlo. No serían competitivos para tal. Entonces, joder, pues yo, vamos, ratifico las palabras de Olga. Si tengo que firmar Olga, soy el segundo en firmar, después de ti. Es decir, como nación, yo creo que no lo somos, o sea, bueno, no lo creo, estoy seguro, pero como región europea, yo creo que tampoco lo somos, tampoco lo seríamos. Y me gustaría hacer un apunte además alrededor de los cisnes negros. Nosotros como CISOs o como responsables de riesgo digital siempre hacemos una ecuación muy sencilla, ¿no? Que es evaluar el riesgo y el impacto. Al final el cisne negro es el famoso impacto nulo o casi nulo, ¿no? O sea, perdón, es la famosa probabilidad nula o casi nula, ¿no?
Pues a lo mejor nos tenemos que empezar a pensar que cuando vayamos con nuestros discursos por ahí adelante y digamos, es que esto tiene, aunque tiene un impacto, bueno, suficientemente importante como para ser significativo dentro de nuestra compañía, pero como la probabilidad de ocurrencia es la menor de todas, lo vamos a dejar a un lado. Porque eso es lo que hacemos. Mi experiencia es que esto es lo que hacemos todos. Nos centramos en las cosas que realmente tienen esa capacidad de que puedan ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues a estas a lo mejor también hay que empezar a prestarles atención, ese cisne negro. Yo traduciría el cisne negro eso, hablamos de probabilidad de impacto. Bueno, pues esta es la probabilidad menor, pero fijaros, ha ocurrido. El mayor impacto. Sí, ha ocurrido. Yo creo que la pandemia puso de moda un poco los riesgos poco probables y de alto impacto. Bueno, al hilo con lo que estaba diciendo Carlos, yo hace muchos años tuve un responsable que me dio una lección sobre los cisnes negros y desde entonces mi discurso siempre es, bueno, no nos fijemos en la probabilidad, fijémonos en el impacto siempre. Sí que es verdad que cuando priorizas los que tienen más probabilidad de mayor impacto, porque claro, va a suceder antes probablemente, pero la probabilidad, ¿cuántas empresas? Es una pregunta así al aire, la están calculando de una forma completamente objetiva. O sea, realmente esa probabilidad, tenemos datos de que va a suceder en un tal por ciento. ¿Cuánta gente lo está haciendo en base a la experiencia, en base a la observación, en base al criterio profesional y tal? Al final, no nos olvidemos que es algo más subjetivo, ¿no? Entonces, esas probabilidades están ahí, sí que es verdad que están hechas con unos criterios que son los que tenemos todos y todas, pero el impacto habitualmente sí que acostumbra a ser más objetivo porque es económico, es a nivel de personas, es a nivel de procesos y tal, ¿no? Entonces, siempre digo, muy bien la probabilidad, pero no le hago tanto caso. Vámonos a los impactos, miremoslo por ahí y luego lo otro nos va a servir un poquito para decir, vale, ¿qué hago antes y qué hago después? Pero no qué dejo de hacer. O sea, un cisne negro nunca se debería dejar de atender. Pues estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que nos quedan bastantes deberes para no solo hacer nosotros, sino trasladar a quien nos quiera escuchar y quien nos tenga que escuchar. Así que para recuperar un poco el decalaje, como dijo Selva, en una frase y nos despedimos, empezamos por ti, Olga. ¿Crees que estamos aprendiendo de las lecciones? Me gustaría decir que sí, pero por el histórico creo que no estamos aprendiendo de las lecciones. No sé si es una cultura que tenemos en este país o qué, pero creo que desgraciadamente ahora hemos tenido la gana y dentro de un año no estaremos preparados para atender a otra. Espero equivocarme porque soy muy optimista y quiero que todo el mundo haga y que todos nos preparemos y tal. Pero por el histórico que hemos tenido, esto nos va sucediendo una y otra vez y es que no aprendemos. Es que no aprendemos y encima se aprovecha la ocasión para otros intereses. Sí. O sea, no vamos a la parte más humana, que es donde tendríamos que ir, porque al final todos somos personas, tenemos que colaborar, tenemos que avanzar, hay cabida para todo el mundo y tenemos que dejar de competir. ¿Vale? Jesús, y tenemos que pensar en cómo hacer avanzar a la sociedad, no cómo sacar el beneficio para lo que yo quiero. Así que, ¿tú, Jesús, ¿cómo lo ves? Que Olga lo ves súper negativo. Pues yo soy igual de optimista. Ya es optimista, ya es optimista. No, yo igual de optimista. Bueno, o sea, al final yo creo que en un desastre de este tipo que tiene vidas humanas, que es lo que más vale, y no acabamos de aprender, incluso con esa con ese pago tan exagerado, ¿no? de una situación como esta, puede ser, como dice Olga, es algo de la cultura. Yo creo que la cultura nuestra tiene ventajas, como por ejemplo siempre se habla de la capacidad de improvisación, de la reacción, pero nos anclamos demasiado en eso. Yo creo que racionamos y improvisamos muy bien, pero planificamos no tan bien. Entonces, creo que muchas cosas tienen que plantearse a largo plazo. O sea, tenemos que empezar a pensar, a montar nuestros esquemas a largo plazo. Incluso desde el punto de vista de que planificando algo a largo plazo tú no puedas incluso llegar a ver el resultado de ese largo plazo, pero tienes que pensar más allá, tienes que pensar en la gente, tienes que pensar en las estructuras.
Y entonces yo creo que es un cambio de concepto y un cambio de mentalidad al que tenemos que enfrentarnos y que no sé si estamos preparados todavía para ello, ¿no? Pues nada, a ver, tú, Carlos, ¿cómo estás de positivo hoy? Yo soy igual que mis dos compañeros. Soy optimista por naturaleza, pero sí creo que tenemos que dejar claro que esto nos sigue costando mucho como sociedad. Muchísimo. O sea, de hecho, esto nos ha costado muchísimo como sociedad. Y no hablo en cuestión de monetaria o cuestión... Hablo como sociedad. Es decir, tenemos un problema importante en una parte de la sociedad española que no hemos sido capaces de gestionar, o que no se ha sido capaz de gestionar a todos los niveles. Al nuestro probablemente, no que en la parte técnica que nos toca, pero es que en todos los demás planos de todo esto. Entonces, nos sigue costando, para mí nos ha costado muchísimo como sociedad. Como sociedad. La pregunta era un poco capciosa porque, bueno, mi pensamiento es el mismo, así que lo importante es ponerlo en la mesa, que esto es una mesa redonda, así que pongámoslo encima de la mesa y a partir de haber identificado las cosas, hacer esa planificación de la que habla Jesús y dejar de improvisar tanto. Os agradezco mucho a todos por estar ahí, al público por estar al otro lado y espero que, lo más importante, que se meta dinero en donaciones dentro del Danacon. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, que espero que sea pues más alegre que esta. Muchísimas Muchas gracias a todos. Yo también agradecer en nombre de la organización esos donativos ahí, Danacon Solidario, ¿vale? Todos habéis hecho esa conclusión porque sois, ¿no?, optimistas realistas. Es decir, sí, muy optimistas, pero la realidad también por encima, ¿no? Eso hay que ponerlo ahí directamente. Bueno, muchas gracias en nombre de la organización por haber... Gracias a ti, Yolanda, y a toda la organización. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.